En este vídeo vamos con mis reflexiones de poder y el camino del guerrero, vídeo con una temática que para esta sección, Warrior Reflections, es bastante clave y para ello pues he hecho esta reflexión. Como veis, se me ha ido todo en 20.000 garabatos y 20.000 cosas, o sea, tengo muchas ideas que comentaros. Espero poder deciroslas de manera más o menos ordenada, porque como veis, lo que es la reflexión ha sido un poco caótica, pero creo que pueden salir ciertos temas interesantes. Si el vídeo da pie a que tenga índice, seguramente esté en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Seguramente lo divida en dos partes, en la de qué es el poder y todas las reflexiones de poder que van ahí, y la parte del camino del guerrero, ya que en la reflexión ambos temas lo he enfocado más con que el poder general, y luego el camino del guerrero lo he enfocado más como el desarrollo del poder individual. Entonces, ya empezando con la reflexión, ¿qué es el poder? ¿Qué factores he sacado de lo que es el poder? Pues aquí lo he dividido en dos cosas diferentes, que viene a ser, por un lado, el poder es poder ejercer nuestra voluntad, y también como poder, aquí interpretado como nuestra capacidad de acción. Entonces, mientras más capacidad de ejercer de voluntad tengamos, más poderosos seremos, y mientras más capacidad de acción tengamos, más poder tendremos. Entonces, al final, el poder, según esta conclusión a la que he llegado, se resume puramente en fuerza. Y aquí, ya juntando con la parte del poder individual, de la del camino del guerrero, si el poder es ejercer voluntad y tener capacidad de acción de manera individual, mientras más capacidades de acción tengamos y más habilidades tengamos que pueden facilitarnos que podamos ejercer nuestra voluntad, pues seremos más poderosos, según esa parte de la reflexión. Y aquí, en la reflexión, ya siguiendo bifurcando desde este punto de partida, saqué un punto, pero en realidad se podría poner en dos, que viene a ser el poder extrínseco, que aquí lo que puse son elementos de fuerza, o sea, elementos que pueden hacer que puedas ejercer o producir fuerza. Y el poder intrínseco, pues, sería lo que vendría a ser la parte del camino del guerrero. Pero aquí vamos a profundizar más en lo que aquí puse como extrínseco. ¿Qué factores saqué del poder extrínseco? Saqué el poder político, y la otra parte que saqué aquí fue el de las herramientas y la tecnología. ¿Por qué? Porque aquí en poder extrínseco puse que los elementos de fuerza del poder extrínseco tienen que servir para convencer o para forzar. Entonces, si tú tienes poder político, entiendo que tienes el poder de convencer, ya que estás influyendo sobre otras personas, y con las herramientas y tecnología, pues aquí sería la parte de forzar, ya sea para convencer de manera forzosa a otras personas, o también mediante el uso de la tecnología tener la capacidad de forzar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, tener el poder de hacer un agujero en la montaña para hacer una carretera, tener el poder de volar directamente una montaña con elementos armamentísticos, tener el poder o capacidad de acción de poder, por ejemplo, ir al espacio. Entonces, ahí la parte tecnológica la veo lo que es crucial a la hora de incrementar nuestra capacidad de acción y por lo tanto incrementar nuestro poder o de ejercer nuestra voluntad en la naturaleza. Ambos factores aquí en el esquema los junté en la parte de tecnología del conocimiento. Entonces, ¿qué podría hacer esto? Que usar la tecnología y el conocimiento para convencer o forzar sería a lo mejor un punto intermedio entre el poder político y el poder de las herramientas y cosas por el estilo. Ya antes de empezarme a enredar, porque se empieza a ver el esquema ya un tanto difícil de seguir, pero voy a seguir con las líneas que he llegado con el poder político, a ver qué os parece. Puse que el poder político se puede dividir en tres partes: la parte de el poder social, las armas y lo que ya os he comentado de tecnologías y conocimientos, siendo esta relacionado con las herramientas y la tecnología como tal. Luego, ¿por qué el poder político puede estar relacionado con las armas? Para convencer a la sociedad o a las personas mediante el uso de la fuerza. Tú, por ejemplo, si tienes
una capacidad armamentística muy superior a la de los posibles rivales o de las personas sobre las que quieres ejercer tu voluntad, tienes una posición de poder que puede hacerlos convencer, aunque no llegues a usar esas armas, porque pueden usarse como elementos disuasorios. De hecho, el armamento nuclear tiene esa función. Parece ser que está más hecho para tener ese elemento disuasorio y de persuasión, y no tanto como para ser utilizado, porque básicamente, si tú eres un país nuclear, pues es más difícil que las personas te lleguen a atacar, o en el caso de que tú ataques, pues siempre vas a tener al rival con el miedo de que esa superioridad tecnológica que tienes los aplaste. Por ejemplo, una persona que va con un rifle de asalto automático a una zona en la que las personas solo tienen garrotes y, por ejemplo, cuchillos de cocina, pues tiene una superioridad tecnológica que puede ayudarle a disuadir a las otras personas y, por lo tanto, ejercer su voluntad sobre las otras personas. Entonces, ahí el poder político y las armas lo veo realmente bastante relacionado con esta especie de extorsión, por decirlo de alguna manera. Luego, la otra línea que puse aquí es de el poder social, y el poder social lo puse como la persuasión y también como la suma de las diferentes voluntades. Aquí ya más factores y se va haciendo el esquema más complejo. Y aquí, siguiendo la línea de la persuasión, pues también puse la parte de la manipulación. O sea, aquí junté con lo que es con el esquema de que la persuasión se puede utilizar para sumar voluntades y, por lo tanto, si tú persuades para que la gente se alinee con respecto a tu voluntad, pues estás aumentando tu capacidad de voluntad, estás incrementando tu poder. Un factor que no puse aquí en este apartado, en estos puntos, en la reflexión inicial, pero que puedo añadir más o menos ahora, aunque igual no tendría tanto que ver, que viene a ser el dinero. No lo puse porque realmente el dinero vendría a ser una herramienta de persuasión o un medio por el cual se puede aumentar lo que es la parte tecnológica. Entonces, bueno, sí, el dinero debería estar aquí. Quizás el dinero se puede definir en este punto como capacidad potencial para aumentar nuestro poder, ya que con el dinero podemos doblegar o persuadir voluntades y podemos desarrollar o comprar diferente tecnología. Entonces el dinero es un factor potenciador, pero no realmente un factor clave. Tú, por ejemplo, puedes tener todo el dinero del mundo, que si por lo que sea no tienes acceso a las diversas tecnologías, o si, por ejemplo, las personas no valoran tanto el dinero y por mucho que les des no las puedes persuadir, pues tampoco es un factor como puramente diferenciador. Estrictamente la reflexión. Obviamente en la vida real el dinero, no tanto como números contables, más que dinero sería quizás los recursos. O sea, o la transformación de recursos. Si tú tienes recursos que pueden ser usados con las diferentes personas para doblegar sus voluntades y que sus voluntades se alineen con nuestra voluntad, estás siendo poderoso porque estás comprando sus voluntades, porque estás usando los recursos o el dinero para alinear esas voluntades. Aquí, siguiendo el camino de la persuasión, que puse manipulación, y la manipulación la bifurqué en dos vías. Una, que viene a ser tener incentivos oscuros, o sea, que se persuade para que las personas ejerzan acciones que nos pueden ser beneficiosas, pero pueden ser perjudiciales para esas personas que se han visto persuadidas o manipuladas, por decirlo de alguna manera. Y luego lo bifurqué otra vez, yendo otra vez la línea para arriba. Es que el esquema es un lío aquí tremendo. De manipulación para sumar voluntades. Y aquí, volviendo arriba, antes de que el vídeo se me enrede más ahora, si voy a la parte de poder social, la otra vía fue: el poder social se basa en la suma de voluntades, y aquí esta parte la bifurqué en un par de factores. Por un lado, en el conocimiento, o sea, usar el conocimiento para quizás persuadir a las personas y sumar sus voluntades sobre nuestra voluntad, por decirlo de alguna manera. Luego aquí también volví para arriba la flecha de sumar las voluntades mediante las armas, otro elemento aquí de persuasión o de manera forzosa. Esto me recuerda a las historias estas de la Segunda Guerra Mundial, de que, por ejemplo, los soviéticos mandaban al frente a los soldados con munición escasa y básicamente les decían: o vas al frente y usas esta bala contra los otros, o si te das la espalda, te eliminamos nosotros a ti. O sea, esas maneras forzosas de doblegar y sumar voluntades. O sea, estás consiguiendo lo que es carne de cañón mediante una manipulación con incentivos oscuros, que son negativos para la propia persona que se está sumando ese poder mediante el uso de las armas. Está jodido el asunto. Y luego el de sumar voluntades o la persuasión benefactora, por decirlo de alguna manera, y lo puse como sumar voluntades dando rumbo
a las personas. O sea, de que sin necesidad de manipular con incentivos oscuros, o sea, puede ser una persona que realmente sí crees lo que estás haciendo. Si a las personas que no tienen rumbo les das un rumbo, les das una razón de ser y cosas por el estilo, puedes llegar a que esas personas se alineen con tu voluntad y por lo tanto se alineen con tu poder, por decirlo de alguna manera. Se hace ahí el poder más conjunto. Luego volviendo a la parte de arriba, a la parte de si viene a ser, ¿qué es el poder? Capacidad de acción o fuerza. Luego, poder extrínseco, una bifurcación, y aquí busqué en herramientas o tecnología. Ya comenté la parte de las armas y también comenté la parte de moldear el mundo a voluntad. Y luego otra bifurcación que vine aquí y ya como una especie de conclusión un poco a lo de el poder extrínseco, que es todos estos factores que estoy comentando, llegué a la conclusión de que realmente el poder extrínseco es un poder prestado. O sea, es un poder que a nivel político depende de las personas y de las voluntades que podamos sumar a nuestras causas, por decirlo de alguna manera, y depende de que tengamos disponibles las diferentes tecnologías. O sea, sé que si por lo que sea pierdes la tecnología o pierdes esas voluntades de las personas, realmente se rompe la ilusión y ese poder que supuestamente tenías se desvanece. O sea, es un poder prestado. Entonces, aquí es donde viene parte crucial de la reflexión y de este vídeo, que es que realmente si el poder extrínseco es un poder prestado, o sea, sé que no podemos tener un control notable sobre él, por decirlo de alguna manera, solo con este factor veo más interesante desarrollar sobre todo el poder intrínseco. O sea, centrarse en el poder intrínseco porque de hecho luego con el poder intrínseco se puede llegar a tener poder extrínseco. Entonces, creo que la clave está en desarrollar el poder intrínseco. Y aquí, yendo más adelante, o sea, es un poder prestado, por lo tanto, crea dependencia, o sea, es un poder dependiente, y al ser un poder dependiente, estimo que es un poder que puede llegar a alejar a la persona de la virtud, porque tiene una dependencia para tener ese estatus, y eso creo que puede llegar a causar ciertos incentivos oscuros, en plan de una persona que tiene poder prestado, tiene dependencia por ese poder prestado. Entonces, si a nivel político ese poder prestado, aunque la suma de voluntades ha llegado al poder siendo una persona benefactora que le ha dado rumbo a las personas, si por ejemplo ve en peligro este tipo de poder y la persona no es virtuosa y es dependiente del poder, pues no me extrañaría nada que pase de ser un benefactor y dar rumbo a ejercer la fuerza mediante las armas y mediante la persuasión y la manipulación para mantener su estatus de este poder prestado. Puse que, como es poder prestado, es un poder falso. Bueno, no es falso porque ejercer los mecanismos de poder es real, simplemente que es un poder ilusorio. Entonces, quizás aquí yo no estoy diciendo realmente que no se deba buscar el poder extrínseco, sino que igual de manera quizás más trascendental el poder extrínseco tiene ciertos incentivos oscuros que pueden llegar a alejar a la persona que tiene este poder de la virtud, siendo quizás una virtud un objetivo más trascendental para el propio desarrollo de la propia persona, no de realmente de la capacidad de ejercer poder que tenga. Quizás ahí viene lo que es mis discrepancias con esto. Entonces puse aquí de falso, luego transitorio, limitado por capacidades. Y bueno, ya antes de que me enrede más vamos a la parte de el camino del guerrero, que con la primera parte de la reflexión, si lo anterior que he comentado es poder extrínseco, pues el camino del guerrero creo que se centraría puramente en desarrollar ese poder intrínseco. Y aquí los factores que saqué son el camino del guerrero. Lo dividí en tres partes. Una, que viene a ser el poder individual, otra, que es la conquista individual, y otra que es conquistar la libertad. En cada uno de los factores a los cuales he llegado en este punto, en conquista individual quizás hago referencia a que parte del camino del guerrero está en conquistarnos a nosotros mismos, en comprendernos y tener control sobre nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que tiene emociones que cuando se les controlan hacen que haga actos que van en contra de su voluntad consciente, por decirlo de alguna manera, pues quizás no se ha conquistado de manera individual, por decirlo de alguna manera. Entonces, parte del camino del guerrero, según esta reflexión que estoy haciendo de poder intrínseco, sería llegar a conquistar todo este tipo de cosas que están bajo nuestro control y que dependen solo de nosotros. Luego, en cuanto a conquista de la libertad, puse un par de factores más. Proteger la vida, o sea, proteger nuestra individualidad, lo que es en este punto, y luego escribí aquí que potencialmente es más libre quien más poder contextual y efectivo tiene.
O sea, una persona, por ejemplo, que tiene bajo su mando a todos los ejércitos del mundo, que tiene potencial nuclear, que tiene un montón de dinero, pero que a lo mejor vive encerrado en base a su propio poder extrínseco y no puede ejercer su voluntad a la hora de vivir libremente, pues es una persona que puede ser muy poderosa, pero es una persona que quizás no es libre. Su propio poder extrínseco, al ser un poder falso, al ser un poder ilusorio, al ser un poder prestado, le está poniendo cadenas y lo está atando a un camino que puede ser a nivel individual no tan trascendente como el hecho de poder sentirse libre, poder dominarse uno mismo y básicamente poder tener esa libertad de movimiento, esa libertad de acción. No es raro ver, por ejemplo, gente que es muy famosa, que es muy rica, que tiene gran capacidad de acción por esa fortuna que tiene, porque con ella puede doblegar voluntades, pero su propia fama, o sea, ese poder de influencia y su propio dinero hace que no pueda, por ejemplo, caminar libremente por miedo a que otras personas incluso los asalten, a que, por ejemplo, no pueda ir a un restaurante a comer tranquilamente, porque si es una persona muy famosa igual está todo el mundo interrumpiéndolo. Entonces, un perfil más bajo, que tiene la libertad de ir y venir donde quiera, como quiera, con la gente que quiera, sin ese tipo de cosas, pues quizás es más libre de lo que es nuestro punto. Bueno, me estoy enredando, pasemos a más factores. Ya comenté aquí el de proteger la vida y de poder individual le he juntado aquí como desarrollar o favorecer nuestras capacidades de acción para poder ejercer nuestra voluntad, o sea, aquí estoy estimando que el desarrollo de nuestras capacidades de poder intrínseco están directamente relacionadas con el poder extrínseco, ya que si tenemos mayores capacidades de acción, esas capacidades ya no se están haciendo extrínsecamente poderosos. O sea, según la reflexión que estoy comentando, para llegar al poder real, buscando el poder intrínseco, estarías desarrollando ambos poderes, tanto el intrínseco como el extrínseco. Si te centras solo en el extrínseco y tienes poco poder individual porque tienes, por ejemplo, pocas capacidades intrínsecas para ejercer voluntad y para poder hacer más acciones, el poder extrínseco, que de por sí ya es bastante ilusorio, pues es más ilusorio y más vaporoso aún. Si, por ejemplo, tienes un gran poder individual y dependes menos de este tipo de cosas, tu poder puede llegar a ser más virtuoso. Pasemos a los siguientes factores antes de que me siga enredando aquí. Y aquí de poder individual, aquí otro factor que viene a ser de sacar el potencial, y el de sacar el potencial lo dividí en varios factores. A ver qué os parece. Puse sacar el potencial, tener actitud guerrera. Luego en otra parte de sacar todo el potencial, y esta parte de sacar todo el potencial lo pongo de la sombra. O sea, no solo desarrollar nuestro potencial luminoso, por decirlo de alguna manera, sino de comprender, integrar nuestra sombra, porque también, juntando con los factores que he puesto antes, si no conquistas o comprendes tu sombra, o no la integras o no la puedes manejar, por decirlo de alguna manera, va en contra de uno de los factores que comenté antes, que es la parte de conquista individual. O sea, están relacionados. Luego, más factores que puse aquí es sacar el potencial desarrollando nuestra destreza, desarrollar nuestro potencial mental, desarrollar nuestro potencial físico, desarrollar incluso nuestro potencial espiritual, o sea, las bases que han montado en mi canal. O sea, mi canal se centra, aparte de la parte de ocio y cosas por el estilo, que también lo veo como algo importante para tener una vida satisfactoria, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo físico, mental y espiritual. Todos ellos son factores que van a sacar ese potencial que tenemos y por lo tanto que son factores que estimo que desarrollan este poder intrínseco, o sea, el camino del guerrero. A ver cómo puedo seguir desarrollando aquí. Porque tengo aquí un esquema demasiado confuso. O sea, voy por aquí, como veis, es que está todo lleno de líneas y a ver cómo puedo orientarlo para deciros alguna cosa interesante. Con lo de sacar el potencial, luego una de las bifurcaciones, actitud guerrera. Y aquí la actitud guerrera la relacioné con capacidad física, con el desarrollo mental y con el desarrollo espiritual. Joder, es que por eso es tan difícil lo que es las bifurcaciones, porque en el fondo muchas cosas están interrelacionadas. Voy a comentar los esquemas directamente, a ver si así desbloqueo el vídeo antes de enredarme más. A ver, sacar el potencial, actitud guerrera. Luego, yendo para la parte del físico, puse capacidad física, destreza física, dominio de lo físico. Bueno, ahí más o menos se puede entender esta parte del poder individual. La parte mental. Y la parte mental la dividí en capacidad, destreza, conocimiento, sabiduría, paz mental, sentido y disfrute existencial. Bueno, aquí es que se están juntando todas. Por eso es difícil comentarlo, porque se me han juntado todos los factores. O sea, con esto estoy comentando de manera indirecta que realmente las maneras de desarrollar poder son holísticas.
sea, hay que desarrollarlas más o menos todas a la vez y de manera transversal. No vale, por ejemplo, solo de, bueno, si tengo una ametralladora ha aumentado mi poder, o si soy millonario he aumentado mi poder. Para tener poder real hay que ir más allá. Y si el poder real nace del poder intrínseco, pues hay que desarrollar todo este tipo de cosas. Luego aquí, en la bifurcación de, a ver, actitud guerrera, lo que es capacidad mental, luego destreza, y la destreza lo dividí en destreza aplicada y destreza en cuanto a habilidades sociales, para que veáis. Y aquí en la parte de habilidades sociales saqué comunicación, y de la comunicación pasa a persuasión. Y la persuasión, como os comenté, en la parte de poder extrínseco, está directamente relacionado con el poder social. O sea, el poder intrínseco nos ha llevado al poder extrínseco, lo que es por esta vía de las habilidades sociales, desarrollando estas capacidades intrínsecas. ¿Cuál es la idea que me viene aquí a la mente para que se entienda? Por ejemplo, una persona con mucho poder intrínseco, si tiene estas capacidades desarrolladas, puede que no las tenga en todo momento, como por ejemplo un político mientras está en su cargo, pero si por ejemplo tiene estas habilidades sociales, en cualquier momento en el que necesita ejercer poder, puede usar sus habilidades para persuadir a los demás y empezar a sumar fuerza. O sea, tiene la capacidad, tiene el origen para desde el poder intrínseco tener poder extrínseco. De hecho, es más, lo mismo va con la parte de las destrezas y capacidades físicas. Una persona, por ejemplo, con gran capacidad física, imaginaos un artista marcial que sabe lo que es dominar, sabe todo uso de armas y cosas por el estilo. En su vida normal puede que no tenga poder extrínseco, porque no está ejerciendo esas capacidades para sumar voluntades a lo que quiere, por decirlo de alguna manera, o para forzar a la naturaleza a hacer lo que quiere y cosas por el estilo, pero en un momento en el que lo necesita tiene el potencial para de esa manera tener más poder extrínseco. En plan, de que tiene unas capacidades físicas muy grandes y que se hace, por ejemplo, como líder de un grupo de personas que no tienen tantas capacidades. Aquí me viene a la mente un grupo de malotillos que viene lo que es una persona con más capacidad, les da una paliza a todos y los suma bajo su mando. O sea, un ejemplo un tanto estúpido, pero que se entienda un poco lo que es esa idea de que el potencial del poder intrínseco potencia el poder extrínseco. Está curioso eso. Luego, subiendo en el esquema de actitud guerrera, capacidad mental, destreza aplicada, y luego aquí lo bifurqué y lo junté, a ver de dónde va la línea, con la capacidad física. O sea, la capacidad física y la mental se juntan en las diferentes destrezas que requieren de ambos factores. Y luego yendo otra vez al esquema arriba, actitud guerrera, desarrollar capacidades espirituales. Y las capacidades espirituales nos pueden dar paz mental, y la paz mental nos da foco, y por lo tanto la parte espiritual, si nos da paz mental, nos potencia la parte mental también. Luego el desarrollo espiritual nos puede dar sentido y disfrute existencial, y junto con la parte mental, realmente separo la parte espiritual de la mental, porque realmente la mental, si se centra puramente en la razón, puede no dar este tipo de factores que considero que sí puede dar la parte espiritual. O sea, la paz mental, el foco, el sentido, el disfrute existencial y la parte de sabiduría. O sea, si te centras puramente en la razón y tienes perspectivas, por ejemplo, nihilistas, pues a lo mejor no te va a dar este tipo de enfoques espirituales que puede hacer que tengas mayor paz mental y potencie lo que es el poder intrínseco mediante estas partes espirituales. Entonces, el desarrollo espiritual lo veo como un potenciador a nivel mental, y como la mente rige indirectamente al cuerpo, pues como un potenciador de todo. O sea, no es un factor puramente determinante lo que es en el rendimiento, pero sí que es un factor muy potenciador que puede hacer que se vean mejorados todos los factores. Y siguiendo aquí la parte del canal, pues mejoras directamente la parte espiritual. Al tener mayor desarrollada la parte espiritual y tener más sentido, mejoras la mental. Al tener la parte más mental, tener una mente más clara, eso afecta directamente al rendimiento físico. Y si tienes una actitud y estás contento con tu sentido de la vida y con tu existencia, pues hace que también disfrutes más el ocio. O sea, el desarrollo espiritual es un potenciador de todas nuestras partes existenciales. Y aquí aparte, otro factor que puse de tener capacidades aumentadas. Entonces aquí es donde ya podríamos ir a la parte paranormal. La parte que puede funcionarle más o menos a todo el mundo con la parte del desarrollo espiritual es lo que os he comentado antes, pero a nivel de poder puro, si tienes capacidades aumentadas que te pueden dar una ventaja adicional, pues obviamente está aumentando tu capacidad de poder intrínseco, poder que nace directamente de ti, por decirlo de alguna manera. No voy a decir aquí, por ejemplo, capacidades aumentadas en plan de tener habilidades de kinesis, pero por ejemplo, una capacidad aumentada que puede ser muy útil y que más o menos todo el mundo puede llegar a desarrollar es tener una buena capacidad de intuición. Que la intuición, hay una parte que es mental porque puede estar relacionado con el subconsciente,
pero si experimentáis cosas del mundillo espiritual, de cosas por el estilo, hay una intuición que va más allá de las cosas que procesamos puramente a nivel racional, sino que es una información que de manera lógica no había manera que podamos acceder. Entonces, solo con esa parte de la intuición, por ejemplo, intuición a la hora de tomar decisiones, intuición a la hora de juzgar a personas y cosas por el estilo, como habilidad espiritual, por decirlo de alguna manera, creo que puede hacer que una persona tenga muchísimas ventajas. Aquí me viene, por ejemplo, casos de gente muy importante en la historia que con sus intuiciones se han salvado, por ejemplo, de diversos ataques que les iban a hacer, se han salvado de muchos accidentes, han tenido una suerte impresionante a la hora de tener resultados por intuiciones que han tenido. O sea, si bien las habilidades espirituales pueden ser muy variadas, solo con el hecho de tener bien desarrolladas esa intuición, ese diálogo con nuestro yo interior y cosas por el estilo, creo que puede aumentar mucho el poder intrínseco que tiene una persona, y al aumentar el poder intrínseco indirectamente también potencia su poder extrínseco. O sea, veo imprescindible también desarrollar capacidades espirituales para poder sacar todo nuestro potencial. Y luego ya, como una reflexión final, después de esto de reflexiones de poder, conquistar y gobernar el mundo. ¿Cómo se podría conquistar y gobernar el mundo? Y aquí puse un par de factores, que son los dos factores del poder extrínseco. Y los dos factores vienen a ser convenciendo y forzando. Si por ejemplo va por la vía de forzando, mediante el uso de la fuerza, es falso si no hay poder personal, y esta parte la bifurqué de una traición. O sea, tú por ejemplo, a la hora de intentar conquistar el mundo, por decirlo de alguna manera, fuerzas a las personas, y como es un poder falso que depende de otras personas realmente, si no tienes por ejemplo la capacidad de defenderte de si tu guardaespaldas te va a traicionar y te va a clavar una puñalada por la espalda, pues realmente puedes haber acumulado lo que es ese poder de gobernar el mundo, por decirlo de alguna manera, pero es un poder que no dependía de ti. O sea, queda ahí flotando y a lo mejor se lo lleva la persona que te ha clavado la puñalada por la espalda. Y la otra bifurcación que puse aquí de mediante el uso de la fuerza, a no ser que seas omnipotente y puedas dominar todos los factores de todas las personas del mundo, puedes gobernar gran parte del mundo, pero dudo muchísimo que si no eres una persona omnipotente, por decirlo de alguna manera, no tengas cierta resistencia. Y aquí puse de la parte de las guerrillas. Puedes llegar a conquistar gran parte del planeta y cosas por el estilo, pero creo que fijo vas a tener resistencia, porque no eres omnipotente, no puedes doblegar todas las voluntades, a no ser que desarrolles una capacidad de convencimiento universal y una capacidad de fuerza universal para poder no tener este tipo de resistencias. Por lo que aquí creo que sí se podría conquistar el mundo por la fuerza, pero no de una manera muy estable, que digamos, porque esa resistencia al final acabaría rebotando de alguna manera. Luego la otra parte que puse de conquistar el mundo mediante la fuerza, puse mediante la tecnología y mediante la manipulación. Entonces aquí voy a retroceder arriba al esquema en donde puse conquistar y gobernar el mundo mediante dos vías, convencer y forzar. Y convencer lo dividí en que hay demasiadas diferencias entre las personas como para poder convencerlas a todas. Entonces veo inviable que se pueda conquistar el mundo mientras existan esas diferencias. O sea, aquí puse factor clave, hay diferencias, y entre esas diferencias luego bifurqué con factores clave el odio, el idioma y las diferencias culturales. Entonces, como hay culturas que son directamente antagonistas, veo imposible llegar a gobernar el mundo de manera estable. Si tienes una fuerza ilimitada, sí, pero de manera estable, por decirlo de alguna manera, si no hay una especie de homogeneización, espero haber dicho bien la palabra, que haga que no exista este odio entre las diferentes personas, quizás teniendo un idioma común, ya que el idioma también está relacionado con los diferentes procesos mentales y con la manera de entender el mundo, y con una cultura universal, una cultura común. Entonces, un punto de partida para poder gobernar el mundo de manera estable, por decirlo de alguna manera, sería homogeneizando la cultura, el idioma y limando asperezas que generen odio entre diferentes grupos, ya que si hay grupos que se odian entre sí, son factores de inestabilidad que hacen que no se pueda gobernar el mundo de manera estable. Luego, la otra parte de convencer, aquí juntando con la parte de forzar, puse la tecnología y la manipulación. Obviamente, si mediante el uso de la fuerza convences, poder llegar a reprimir a las personas, pero el gen que pueda hacer que se creen las guerrillas o los traidores sigue ahí. O sea, tú convences, por ejemplo, porque tiene gran poder armamentístico, en cuanto te descuides alguien te clava una puñalada por la espalda, o eso no va a quitar lo que es el odio y las diferencias culturales y cosas por el estilo. O sea, no es un factor diferenciador como para poder conquistar plenamente el mundo. Y luego os pasé de convencer
o forzar mediante la tecnología y la manipulación. Si mediante la tecnología puedes llegar a manipular a las personas para convencerlas, puedes llegar a conquistar y gobernar el mundo mientras no se den cuenta de esa manipulación que estás ejerciendo sobre estas personas. Empiezan a descubrir lo que es la verdad y luego la tecnología y la manipulación se bifurcan en represión y aquí quizás como ya reflexión final de quizás se pueda conquistar y gobernar el mundo si perdemos nuestra humanidad perdiendo nuestra conciencia individual. O sea, quizás la única manera de conquistar el mundo viene a ser esa, hacer que las personas pierdan esa humanidad y sean seres autómatas, con esa mentalidad de colmena. Si no, realmente veo imposible conquistar y gobernar el mundo de manera estable. Mientras haya diferencias en el mundo, mientras haya diferencias culturales, mientras el poder no sea omnipotente y si las maneras de convencer a las personas es mediante manipulación y mediante la mentira, pues veo tremendamente imposible llegar a conquistar el mundo. Se tendría que conquistar convenciendo a todas las personas. Y aquí llego quizás a una pequeña conclusión. El mundo igual solo se puede conquistar convenciendo mediante la virtud, no mediante la manipulación. Si eres una persona sumamente virtuosa, por decirlo de alguna manera, y esa virtud, como puede estar basada en la verdad, o sea, no hay una ilusión que desmantelar, por decirlo de alguna manera, y como convences a las personas de manera virtuosa, no tienes por qué ejercer fuerza sobre ellas, pues quizás es la manera utópica de llegar a conquistar el mundo, siendo una persona virtuosa que pueda convencer a todo el mundo. O sea, volvemos otra vez al camino del guerrero, porque no puedes ser una persona virtuosa si no has recorrido el camino del guerrero, si no tienes ese poder intrínseco que luego se transforma al poder extrínseco, por decirlo de alguna manera. Y bueno, gente, sé que ha sido un vídeo súper enredado, tanto como todo el esquema, ¿vale? Veis que hay flechas por todas partes, flechas que se juntan para arriba, flechas que se juntan para abajo. Es precisamente por este tipo de causas un vídeo que, si bien era muy importante en el proyecto para esta sección del canal, por eso lo he estado retrasando, porque era un vídeo difícil de hacer. Espero que las ideas claves se hayan entendido. Esto viene a ser todo, un saludo y hasta otra. Recordar que la clave está en desarrollar este poder intrínseco, este camino del guerrero, ese poder individual. Chao.